Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en el Evangelio de este último domingo de octubre, que es el mes de la familia, el mes de las misiones, el mes del Santo Rosario, también el mes en que nos preparamos a celebrar la fiesta de todos los santos, el 1 de noviembre. La lectura nos habla, junto también con las otras lecturas de la Biblia, sobre cómo debe ser nuestra relación con Dios, cómo debemos manifestarnos, ponernos en su presencia, y cómo Dios se relaciona con nosotros. En la primera lectura del libro de Eclesiástico dice algo muy esperanzador y hermoso. Dios no es un juez injusto, es juez, cierto, pero no hace acepción de personas. Y si tiene que privilegiar a alguien, entonces Él siempre opta por ayudar al más pobre. No que no le guste el rico, lo que pasa es que quien es rico, ya sea en lo material, en lo moral o en lo espiritual, a veces tiende a confiar mucho en su propia capacidad y no confía tanto en Dios. Puede pasar que hayan ricos que sí confían en Dios, como el caso de Lázaro, el gran amigo de Jesús, que era riquísimo, pero tenía un corazón humilde, se presentaba como niño delante de Dios. Pero es bastante difícil. Entonces, qué bonito saber que Dios privilegia siempre a los humildes, sobre todo aquellos que, como dice el Evangelio en la última frase, se humillan delante de Dios, ¿no? El que se humilla, se abaja, se hace pequeñito delante del Creador, es elevado, puesto arriba, ¿no? Tal como dice Cristo: si vas a un banquete, ponte en el último lugar, y entonces vendrá el dueño de la fiesta y te hará sentarte más cerca. Entonces, el que se humilla será elevado. En cambio, el que se engrandece, el que se cree mucho, el que se compara con los demás con desprecio, ese no solamente le cae mal a toda la gente, sino también a Dios. Dios no tiene agrado cuando ve a alguien así. Entonces, Jesús coloca un ejemplo muy claro. Primero, explica que hay 2 personas en el templo. Uno es un típico representante de los religiosos, de los que están en el templo más cerca, como los sacerdotes, etc., ¿no? Es un fariseo. Y otro es un publicano, que era visto como lo peorcito dentro de la sociedad de Israel, porque eran cobradores de impuestos que muchas veces le robaban a la gente y le entregaban el dinero a la autoridad de los romanos, y así entonces ellos hacían un buen sueldo en forma corrupta. Entonces todo el mundo odiaban a estos cobradores de impuestos llamados publicanos. Entonces, ¿qué pasa? Que el fariseo llegó delante de Dios en el templo y en el fondo no le estaba hablando a Dios, sino que se estaba hablando a sí mismo.
Era como esa película de la Blancanieves, ¿no? Que se muestra a una mujer malvada y una reina malvada que se mira en el espejo y se dice: qué linda que soy, espejito, ¿quién es la más linda del mundo? Entonces ella se estaba glorificando a sí misma. Lo mismo hace el fariseo. No le habla a Dios, se habla a su propio ego, a su propio yo, individualista, egoísta, vanidoso. Y dice: qué bueno que soy, gracias Dios mío, porque soy tan perfecto que yo cumplo con todas las reglas. Hago ayuno, le doy limosna a los pobres, cumplo con todos mis deberes de oración, soy el primero en llegar al templo. Qué bueno que soy un santo, soy perfecto. Gracias Dios mío, porque soy así, tan bueno. Bueno, bastante orgullosa su oración, ¿no es verdad? Pero por lo menos él cumplía eso y en realidad hay que felicitarlo por hacer todas esas cosas buenas. El problema es que después empezó a orar de esta manera: no soy como los injustos, los ladrones, los pecadores, no soy como ese publicano que está ahí atrás, que es un deshonesto, es un ladrón, esto y lo otro, ¿no? Entonces ahí ya empezó realmente a ponerse muy tóxica su oración, porque en el fondo se muestra que no tiene nada de amor al prójimo, nada de amor a Dios, solamente se vanagloria y se ama a sí mismo con una autoestima totalmente corrompida, ¿no? Venenosa. Ese hombre, dice Jesús, salió del templo sin estar justificado. Así como entró, salió peor incluso, ¿no? Y eso es muy grave, porque, díganme hermanos, ¿qué sirve que uno tenga muchas cosas, ¿no? Que tenga buena fama, que tenga riquezas, que tenga muchos conocimientos, buena posición social, que incluso sea una persona muy cercana a la iglesia, como este fariseo, si no tiene amor? Si no tiene amor, yo nada soy Señor, dice el canto, que en realidad viene de la carta de San Pablo a los Corintios, 1 Corintios 12. Entonces, el amor verdadero siempre es un amor que es humilde, no se cree más que nadie, no se compara con nadie, y delante de Dios más bien se presenta de una manera bastante honesta y humilde, como lo hizo el publicano, que delante de Dios reconocía que era un pecador y estaba en el templo sintiéndose indigno de estar ahí, pero postrado en el templo decía: Señor, ten piedad de mí, soy un pecador. Reconozco que no merezco estar en tu presencia, pero confío en tu perdón. Ayúdame, Señor, a dejar de ser un ladrón, a dejar de ser deshonesto, porque realmente lo soy, me avergüenza, pero si tú me das tu gracia y tu perdón, puedo cambiar. Dice Jesús que ese hombre, que en realidad era un pecador, salió del templo justificado, es decir, salvado, salió en gracia de Dios. No hay nada más importante que eso en la vida, nada más importante, ¿no? Dice San Pablo: todo lo considero basura en comparación con vivir en Cristo Jesús, porque la gracia de Dios es vivir con Dios y dejar que Dios viva en mí. Y esa vida de Dios en nosotros le llamamos la gracia o el Espíritu Santo presente en nuestra alma, en nuestro corazón. Y se nota inmediatamente cuando alguien está contento de verdad, cuando alguien se siente en paz consigo mismo, por más que tenga problemas, por más que incluso se reconozca un grave pecador. Sin embargo, Dios lo ama porque está haciendo un camino de conversión, se está arrepintiendo y poco a poco se está allegando más y más a Dios, y tarde o temprano va a poder vencer todos sus vicios, todos sus problemas, porque él confía en el Señor, no confía en sí mismo. Muy bien decía Santo Tomás de Aquino, el más importante doctor de la Iglesia, que más vale llegar cojeando al cielo que corriendo irse al infierno, ¿no? Porque uno puede ir por la dirección equivocada, creyéndose gran cosa, pero en el fondo se está apartando de Dios. Eso está siempre ocurriendo, que yo pongo mi confianza en mí mismo, en el dinero, en las riquezas, en los poderes de este mundo, en la gloria humana o en las vanidades que me propone Satanás con sus tentaciones persistentes, ¿no? Entonces, qué importante hoy escuchar esta palabra, hermanos, y reconocer que cuando venimos al templo, nuestra actitud
Ojalá fuera mucho mejor de lo que es actualmente. Todos, partiendo por quien habla, debemos mejorar nuestra actitud delante de Dios. Cuando venimos a la misa en particular, ¿qué hacemos primero? Bueno, ¿le damos gracias a Dios o venimos solo a pedir? Pedir según nuestras necesidades. Pedir no está malo. En verdad nosotros partimos en la misa pidiendo perdón porque necesitamos que el Señor nos mire con compasión. Después de la homilía viene la oración universal, seguimos pidiendo. Está bien pedir. El Señor mismo dice, pidan y recibirán. Pero ¿y quién se acuerda de dar gracias? Nosotros a veces llamamos a la misa Eucaristía. ¿Qué significa Eucaristía? Significa acción de gracias, dar gracias. Entonces venir a la misa es venir a orar, sí. ¿Pero cómo debemos rezar? Pidiendo, sí, pero también dando gracias. Cuando le damos gracias a Dios, Él se queda contento. ¿A quién no le gusta recibir palabras de gratitud? Dan más ganas todavía de ayudar a una persona que se muestra agradecida. Y la gratitud también demuestra humildad, porque demuestra que uno no confía solo en sí mismo, sino que necesita de los demás y agradece cuando alguien le tiende una mano a uno. Pero es muy importante tener esa buena disposición dentro de la misa. Entonces, no es lo importante solamente venir al templo. Lo importante es cómo venimos aquí y en qué actitud nos ponemos delante de Dios. Quiero contarles una anécdota de algo que me pasó ayer. Estaba en una casa visitando una familia en Santiago y había otra familia de visita. Y entonces se pusieron a discutir, lo que eran las visitas, discutir, pero así, sin pelea, ¿no? ¿Quién era más piadoso que el otro? Entonces la mujer, la señora, le decía a su marido, es que la verdad es que yo voy mucho más que tú a la misa. Además, yo voy a la capilla de adoración. Y el marido le decía, no, te equivocas. Yo he ido mucho más que tú a la misa. Si contáramos las veces que he ido a misa, y estaban discutiendo así, ¿no? Y entonces yo no solamente hice el comentario de cuando vamos a la misa, ¿con qué actitud estamos? ¿Cierto? Lo mismo que estamos conversando hoy. Eso es lo que más interesa. Venir a la misa, por supuesto, es un mandamiento de Dios. Santificar el día del Señor, segundo mandamiento, o tercero, perdón, de los más importantes que hay. Pero cómo venir a la misa también es importante. Entonces, recapitulando, venir a la misa para pedir, está bien, para agradecer, mejor. Pero no solamente eso. Cuando venimos a la misa, nosotros, además de escuchar la palabra de Dios y la homilía o explicación del sacerdote, vamos a entrar a algo que es fundamental, hermanos, es muy importante, es lo más precioso que ocurre en la misa, pero infinitamente más importante que lo que dice el sacerdote, que es el momento de la consagración del pan y el vino, porque ¿qué ocurre ahí? Estamos presenciando el sacrificio de Cristo en la cruz. Así es. Dice San Agustín que cuando uno está en la misa, uno está presente delante de la cruz de Cristo. Imaginemos lo que ocurrió ese Viernes Santo, en que la Virgen María y San Juan y Santa María Magdalena estaban ahí de pie, o tal vez llorando, María Magdalena, delante de la cruz, viendo cómo crucificaban a Jesús. Presenciar en vivo y en directo ese sacrificio de Cristo que entrega su vida por nosotros, que derrama su sangre para liberarnos de nuestros pecados, es lo que ocurre cada vez que venimos a la misa. Estamos presenciando y actualizando el único y eterno sacrificio del Señor, que es una ofrenda de amor eterno. Por eso cuando el sacerdote toma el cáliz, habla del cáliz de la sangre nueva y eterna, porque es un sacrificio con un valor que no tiene límite, es para siempre y desde siempre la mejor y mayor muestra de amor que Dios tiene por nosotros, que entregó su vida por nosotros, por puro amor a nosotros. Entonces en la misa estamos ahí con una actitud de adoración delante de Cristo que se entrega de ese modo. Es Dios mismo que se ofrenda como propiciación. Eso significa que Él se está ofreciendo para perdonar todos nuestros pecados. Está tomando sobre sí todas nuestras culpas
y Él así quiere que nos veamos liberados y bendecidos con el alma limpia para poder recibir la gracia de Dios. Entonces, si es así, ¿cómo nos ama Dios que todo lo entregó por nosotros? No podemos tener esa actitud del fariseo, ¿no? De pensar que todo depende de mí, que Dios está obligado a ayudarme, a que me vaya bien, etcétera, porque yo soy tan bueno que Dios tiene que favorecerme a mí. O pensar otras tonteras más grandes, porque a lo mejor yo tengo tal posición social, o tengo más dinero, me creo más merecedor de beneficios. Todo lo contrario, más tengo que confiar en Dios porque todo lo que tengo es un regalo de Él. Y en primer lugar debo agradecerlo y saber que nada de lo que yo pueda hacer es un mérito tan grande como para recibir esa gracia divina o esa presencia de Dios en mí o la posibilidad de entrar al cielo. Todo es porque Dios lo ha merecido por nosotros y nos quiere dar gratuitamente. ¿Cuál es, en conclusión, la actitud que debemos tener ante Dios? Es de adoración, adoración. Por eso es tan bueno tener la capilla de adoración perpetua acá en nuestra parroquia. Es una bendición tan grande porque en la capilla de adoración nosotros estamos continuando y tal vez profundizando lo que realizamos en la misa, que es ver a Cristo crucificado, entregándose por nosotros y entregando esa bendición, esa gracia que brota de su corazón, como aparece aquí en el cuadro de la Divina Misericordia. Eso es lo que pasa en la misa, que su amor en forma de rayos, de bendición, cae sobre nosotros como una lluvia de bendiciones, de amor, de perdón, de purificación, de liberación, de tanta cosa buena que nos quiere dar el Señor. Pero ¿qué es necesario de parte nuestra? Tener una actitud de humildad. Si yo estoy lleno de mí mismo, confiado en mí mismo, creído en mis propios méritos, en mis propias acciones, entonces yo le cierro el corazón a la gracia divina. En cambio, si reconozco lo que soy, es decir, un pecador, necesitado de la gracia de Dios, de la ayuda del Señor, le abro las puertas de par en par a Jesús para que con su sangre, con su gracia, con su amor, me llene de bondad, de perdón y de bendición. Esa es la gran conclusión que hoy día la Iglesia nos coloca y por supuesto que queremos también poner la confianza en la Santísima Virgen María, porque ella nos ayudará a ser mejores cristianos y a vivir más devotamente en la misa este amor a Dios. Decía San Juan Pablo II en su última encíclica de la Eucaristía que María es la mujer eucarística. La encíclica del año 2003 se llama Eclesia de Eucaristía, es decir, la iglesia que nace de la Eucaristía. ¿Y quién es la mejor persona que nos puede ayudar como modelo y también como compañera, como madre, para vivir bien esta Eucaristía, esta misa y esta relación con Dios? Es la Madre. Entonces a ella nos consagramos, a María Inmaculada, y le pedimos: Madre, esas bendiciones que nacen del corazón de Jesús y que pasan por tu corazón inmaculado, queremos que tú nos las entregues. Confiamos en ti. Y muy luego, antes del fin de año, si Dios permite, vamos a tener al fondo de la iglesia arriba la imagen de la Madre de la Divina Misericordia, que es la imagen de la Virgen que complementa la Divina Misericordia, porque todo ese amor que sale del corazón eucarístico de Cristo pasa en primer lugar al corazón de María y de ahí, de sus manos inmaculadas, viene a nosotros a raudales. Así que vamos a tener la bendición inmensa de contar con esta devoción de María, Madre de la Divina Misericordia, que es la que dispensa, es decir, que nos entrega, nos distribuye las gracias que brotan del corazón de Jesús. Que ella nos ayude, junto con San José, a prepararnos con humildad y con dignidad para recibir todas estas bendiciones que Jesús nos quiere regalar. Así sea. Amén.